Saludos, Sifu Ángel del Instituto Shaolin Muanam, compartiendo con ustedes hoy desde Playa Vacía Talega en Loíza, Puerto Rico. Hablaré hoy acerca de las supuestas enfermedades incurables. La diferencia fundamental entre el paradigma de la medicina occidental y la medicina tradicional china, armonía de yin-yang y cómo ésta se utiliza para describir y curar las enfermedades en la medicina tradicional china y el Qigong. Usted puede estar sano física, emocional, mental y espiritualmente sin distinción de raza, cultura y religión. La buena salud es nuestro derecho de nacimiento. Somos por naturaleza saludables. En este video y en nuestra escuela, Instituto Shaolin Muanam, voy a compartir con ustedes el conocimiento y la experiencia del gran maestro Wong Kyu Kit como un gran maestro de Qigong en ayudar a literalmente cientos de personas a estar sanos. Muchas de estas personas estaban enfermos crónicamente antes. Como somos por naturaleza sanos, la enfermedad es un estado antinatural. Esto significa que la enfermedad, cualquier enfermedad, es temporal y se puede rectificar. Comprensiblemente, para aquellos que han estado enfermos durante mucho tiempo y se han acostumbrado a la idea de que su enfermedad es incurable, esta afirmación puede sonar descabellada o, de manera más positiva, demasiado buena para ser verdad. Podemos asegurarle que esta afirmación es verdadera y se hace con seriedad, justificada no solo por filosofía médica sólida, sino también por cientos de historias de casos reales. Para comprender la verdad de esta afirmación, tiene, en primer lugar, que darse cuenta de que el paradigma médico occidental convencional de entender la salud y la enfermedad no es necesariamente la única forma correcta. Otra forma es utilizar el paradigma de la medicina china tradicional, que en realidad ha mantenido la salud y la sanidad de la población más grande del mundo por el periodo más largo de la historia conocida. En caso de que alguien piense que la medicina tradicional china es primitiva o no científica, él o ella podría obtener algo de inspiración en el hecho de que en un tiempo de hace apenas 300 años, cuando la medicina occidental empleaba catación y sangría para tratar prácticamente todas las enfermedades y confinaba al psicológicamente enfermo en asilos como poseídos por espíritus, los chinos habían estado tratando enfermedades físicas y psicológicas con éxito desde hace más de 30 siglos. Se afirma categóricamente aquí que nuestra escuela no tiene la intención de socavar la medicina occidental convencional. Creemos que la medicina occidental convencional tiene y seguirá teniendo un papel esencial en las sociedades modernas y en muchos casos el tratamiento médico occidental convencional es más eficaz que uno tradicional chino. El objetivo principal de este video y de nuestra escuela, Instituto Shaolin Muanam, es proporcionar información auténtica que puede no ser fácilmente disponible en Occidente debido a diferencias lingüísticas, culturales y otras razones sobre cómo y por qué muchas de las llamadas enfermedades incurables como asma, cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes, problemas renales, maníaco-depresión, nerviosismo o la insuficiencia sexual pueden curarse mediante la práctica de Qigong.
Esto puede ser fácilmente y lógicamente explicado utilizando el paradigma de la medicina china. Según la filosofía médica china, no hay tal cosa como una enfermedad incurable. Aunque un paciente puede ser incurable si su enfermedad, incluso simple, ha hecho un daño más allá de un cierto umbral, cada enfermedad se puede curar porque somos por naturaleza saludables. Incluso unos pocos minutos de reflexión revelarán que esta premisa es cierta. Piense en los millones de gérmenes mortales que se encuentran alrededor y dentro de usted. Piense en el desgaste que está constantemente pasando en su cuerpo. Y piense en el estrés continuo que afecta a su psique. Sin embargo, usted no está normalmente enfermo si sus sistemas naturales están funcionando como deberían. Los chinos describen figurativamente este trabajo natural de sus sistemas corporales y mentales como el flujo de chi armonioso. En términos occidentales, significa que el chi o energía que proporciona la información necesaria a todas las partes de su cuerpo y la mente, que produce solo el tipo correcto de químicos en las cantidades adecuadas y en los lugares correctos, que proporciona la defensa apropiada e inmunidad cuando sea necesaria, que repara todas sus piezas desgastadas o dañadas, que dispone de los desperdicios tóxicos, las emociones negativas y lo que sea perjudicial para usted, y que lleva a cabo un sinnúmero de otras actividades que le mantienen sano y vivo. Esto implica que está funcionando de la manera que se supone. Los chinos también simbolizan esta interacción saludable entre los sistemas naturales del cuerpo y todos los factores que causan enfermedades, como la armonía yin-yang. Yin representando las funciones del cuerpo y yang los agentes patogénicos. Las enfermedades o la enfermedad es antinatural. Ocurre, como a veces lo hace, cuando ciertas partes del cuerpo fracasan en sus funciones naturales. Por ejemplo, si su flujo de energía falla en encontrar y superar gérmenes invasores, o si falla en reparar daño celular o tejidos satisfactoriamente, o si falla en eliminar emociones negativas de manera adecuada, usted estará respectivamente infecciosamente, degenerativamente o psicológicamente enfermo. Los chinos describen esta condición enferma, que no es natural y temporal, como desarmonía yin-yang. Hay un sinnúmero de causas inmediatas para esta desarmonía yin-yang, pero la raíz causal puede ser generalizada en dos categorías principales, a saber, 1. Energía insuficiente para trabajar los sistemas. 2. Bloqueo de energía obstaculizando que la energía fluya a donde se necesita. Si usted no tiene suficientes anticuerpos para combatir los gérmenes invasores, por ejemplo, o si sus impulsos mentales comandando trabajos de reparación se interrumpen, o si sus emociones negativas se encuentran atrapadas dentro de su cuerpo, todos los cuales manifiestan flujo de energía desarmónica, usted estaría enfermo. La salud puede ser recuperada si restaura su armonía yin-yang. Hay muchos enfoques diferentes, tales como emplear hierbas, acupuntura, terapia de masaje, medicina externa y Qigong. Pero las dos tareas fundamentales son, número 1, remover bloqueo de energía, y número 2, aumentar el nivel de energía. El punto fuerte del Qigong es eliminar bloqueos de energía y aumentar el nivel de energía. Qigong es el arte de desarrollar energía,
en particular para alcanzar salud, vitalidad, longevidad, frescura mental y paz interior. Espero que hayan disfrutado de este video y que la información les sea útil y relevante. Si es así, compartan sus comentarios y los videos para que otros puedan beneficiarse tanto como ustedes. Les invito a suscribirse a mi canal y a pulsar la campana de notificaciones para que reciban todas las publicaciones y a visitar www.shaolinpr.com, donde encontrarán información acerca de los próximos cursos de Qigong del Cosmos y Tai Chi Chuan y la clínica de sanación. Gracias por su atención y hasta pronto.